Los anillos de Saturno. Literatura, arte y teatro girando en una misma órbita. Luz Helena Sepúlveda, poeta, socióloga de la Universidad Autónoma Latinoamericana y especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás. Con ella hablaremos alrededor de la publicación de su primer libro, Un alma hecha paisaje, sobre el que vamos a abordar los temas que conciernen a la tarea y a la formación poética de Luz Helena. El globo herido. Vive lunares de soledad. Las colisiones estropean tierras cuando los artefactos cachetean y las humaradas asesinan. Ellos, amos de poderes, pueblos y colinas, tiranos que callan la palabra, voces atropelladas cuando los rugidos hablan. Globo terráqueo, cocina historias en guerras abiertas. La raza hierve y la escucha es ciega. Los fantasmas vuelan. Hombres encadenados sumergidos en miserias se escambullan en olvidos. Pueblos desvanecidos a la espera de la calma, al brillo de la luz en el asomo. ¿En qué momento, Luz Helena, de tu vida y de tu sensibilidad, comienzas a saber un poco, se te presenta un poco evidente ya la necesidad de hacer poesía o de escribir poesía? Sí, Oscar. En los años 80 me empiezo a sensibilizar con la realidad social que vive el país. Cuando estoy en el proceso universitario como socióloga, me empiezo a cuestionar todo lo que ocurre no solamente en Colombia, sino también en América Latina y en el mundo. Y es por eso que me sensibilizo con las problemáticas sociales inicialmente. ¿Y esta sensibilidad social se va transformando en poesía o cómo inicia esta participación tuya con lo social y si está inmerso o no en todo el contenido, la forma de tu poesía? Sí, en esa época empiezo a escribir lo que yo siento y lo que yo estoy viviendo y mi compromiso como ser social. En ese momento tengo contactos con el Heraldo de Barranquilla y el pueblo de Cali, donde inmediatamente me llaman y conocen mis escritos y me empiezan a publicar. ¿En qué momento esa tarea o misión del poeta en nuestro tiempo es necesaria y es esencial, o tú consideras que es simplemente una tarea accesoria o subsidiaria a su poesía? Pienso que el poeta se va haciendo en su proceso. Alguien o algunos dicen que el poeta nace. En eso es posible, pero yo pienso que en la medida en que uno como persona se va iniciando en procesos académicos, en su proceso de conocimiento, uno va adquiriendo elementos para ir desnudándose y para desahogarse. ¿Cómo ves entonces la presencia del poeta en el mundo? Tú que has tenido contacto con poetas del mundo, recordando ese título tan hermoso, un ensayo de Rafael Gustavo Aguirre, Poetas del Mundo. ¿Cómo te sientes tú y cómo ves la tarea del poeta en el mundo de lo social, en el mundo de la solidaridad que debe suscitar o provocar también la poesía para transformar el mundo? Sí, pienso que el Festival de Poesía Internacional de Prometeo ha influido bastante en mi vida poética. Desde que se inició el festival, inclusive conocí a Fernando cuando él tenía su librería o cuando vendía sus libros. Y me comentó en esa época de verdad el compromiso que tenía con la poesía y el inicio con el Festival de Poesía, y desde eso no descanso en paz. No me pierdo ningún festival. Tu participación en los talleres de poesía para tu formación, dado que no hiciste una carrera literaria o te formaste literariamente, los talleres de poesía, ¿en qué forma han contribuido a tu formación decididamente y en qué
te interesan o deben interesar la formación de talleres de poesía en la ciudad? He sido de la Escuela de Formación Permanente de Prometeo desde que se inició para los adultos. Y también he estado en los talleres de la Universidad Nacional con Luis Fernando Cuartas desde hace 8 o 10 años. Por lo tanto, todo esto ha complementado mi proceso poético, el estar en contacto con estas academias de formación poética. ¿Cómo las vives? Las vivo en mi alma, en mi compromiso poético. Como decías tú, no tuve una carrera a nivel de literatura, de lingüística, pero en mi proceso de formación como socióloga, de verdad que me fui metiendo bastante en mi proceso literario. Por decirte que mi biblioteca, la mayoría de mis tomos, de mis libros son de literatura, o sea que me fui comprometiendo con la literatura desde esa época. Y una anécdota que tengo es que cuando vino Borges a Medellín, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y desde ahí me sensibilicé con este personaje y sigo caminando de la mano de Borges. Ese Borges, ¿qué otros significados tiene para ti como su lectora? Ya escuchábamos lo que nos decías de Borges y también pues lo que Borges nos ha dicho, que él más bien se siente un lector que un escritor. ¿Cómo ha continuado ese viaje que comenzaste con Borges? Borges para mí es el filósofo y eso no es solamente para mí, sino para grandes escritores internacionales como Abdul Hadi Sadun, con el que tuve la oportunidad de dialogar bastante sobre su obra, y él me dice que para él Borges y Machado son su alma, porque en Borges encontró lo que es la filosofía, lo que es el arte, lo que es el hecho poético. De tus viajes, de tu vida como viajera, ¿de dónde proviene esa condición, ese carácter tuyo tan intenso alrededor de la necesidad de viajar? Bueno, inicialmente desde niña empecé, cuando era una joven universitaria, empecé a viajar por Colombia con compañeros de la universidad, con mi morral, con mi Sleepy, de una manera económica, bastante económica, y luego con estos mismos jóvenes me fui a Sudamérica, tuve la oportunidad de subir a Machu Picchu con morral y Sleepy, comiendo en las plazas de mercado, estando en restaurantes bajísimos donde nos metíamos en un cuarto 3 y 4 compañeros en las diferentes alcobas, donde no había ese morbo que existe en este momento con algunos jóvenes, no voy a generalizar, pero era una amistad a nivel de la antropología, de la sociología, del arte y de conocer y de viajar. ¿Qué buscas en el viaje para la poesía y la poesía de viaje? Sí, yo busco en los viajes una mirada hacia el conocimiento de las culturas. Pienso que los viajes son un libro abierto. En la medida en que uno viaja, de verdad que adquieres más elementos de conocer los mundos, ver cómo piensa la gente. Si no viajamos, estamos encerrados. Viajando, las puertas se nos abren y de verdad que estar en contacto con la gente es una experiencia única, porque, por ejemplo, viajar a Indochina, como el viaje que tuve el año pasado, fue un contacto más cercano con el budismo, donde uno se da cuenta que esta gente vive por el budismo y ellos, aquí para las personas que hemos estudiado sociología, pues vemos que las religiones son el opio del pueblo, que las manipulan, pero allá la gente, allá no les interesa el materialismo. Allá la gente está viviendo como en el siglo pasado, como en la época feudal. Y de verdad que eso para uno como persona, como ser social, en su profesión, le da elementos para analizar lo que son esos seres. Y vemos, por ejemplo, en la India, vemos que es otra cultura diferente. Lo espiritual también, tanto en Indochina, por eso India y China son países que están entre estos dos países,
y de verdad que son culturas, uno dice que son similares, pero son diferentes. En el hinduismo, el 90% en la China, el 90% de la gente es hinduista y hay tolerancia de las diferentes religiones. Bueno, voy a leer hinduismo. Transmite sonidos, serpentea mantras en el viento, germina semillas y sus deidades saltan. Brahma, cisne que abre sus alas al lago venerable en gala de luna llena. Shiva, postrada en un león, gatea, es voraz, se monta en un caballo y trota. Vishnu, como una serpiente, abriga el cosmos, encadenándolo y energizando como un imán. Ganesh, medio elefante, con su trompa mueve la fuerza eléctrica del éxtasis. El Diwali se eleva polvoreando en el cielo de la India con juegos y luces al rebote. ¿Qué papel desarrollas o qué papel desarrolla, cómo interviene la naturaleza y el paisaje en tu poesía, dado que también eres caminante y perteneces a un club de caminantes? ¿Cómo nos puedes hablar un poco sobre eso y cómo eso media en tu creación poética? Les comento que no es que sea pedante ni orgullosa, pero desde joven me inicié con los caminantes y empecé a trabajar, a inscribirme con el Club de Caminantes de Comeva, donde soy una de las fundadoras. Y esto hace parte de mi vida. Para mí caminar los fines de semana, digo los fines de semana porque contaba, porque en este momento sí puedo contar con más tiempo, pero en la época mía laboral contaba con los fines de semana y para mí la caminata cada 8 días era parte de mi vida. Y como les decía, empecé con Comeva, bordeando los entornos de Medellín. Inicialmente vivimos en el departamento, en uno de los departamentos más verdes, estar en las laderas, en los cerros, estar en contacto con las piedras, con las rocas, con los ríos. Y es de verdad que eso es contemplarse uno mismo y estar contemplando a la naturaleza. Y también he tenido la oportunidad de viajar con el Club de Caminantes a nivel nacional. Hemos estado en Boyacá, hemos estado en el Parque Tayrona y próximamente vamos a estar en las selvas de Panamá. Follajes, siluetas furiosas juguetean en jardines de rosales rojos y hongos espesos, por el bosque frío de una primavera lluviosa donde el pasto florece y los tulipanes palpitan. Entre algas horneadas en apacibles selvas respiran vistazos ligeros que tambalean en lagunas palpadas por el tacto. Probamos la savia en óleos de verdes intensos donde las orquídeas y lirios se ensanchan. Ahora, en un cobertizo de pinares, busco tus brazos, pasando por apretones inhóspitos, enredándonos en las sonajeras de tu voz. Siempre queda la inquietud en el lector de saber por qué el título del libro, por qué llamaste el libro Un alma hecha paisaje. ¿En qué momento se te ocurre, se te da la necesidad de llamar o denominar tu libro de esa manera? ¿Por qué? Precisamente muchos años pensando en este libro, tenía varios nombres y los tengo, inclusive los dejé para los libros inéditos que tengo, pero me ajusté más a este tema por lo que me considero que soy un alma hecha paisaje, porque yo vivo el paisaje de caminar, el paisaje de sentir, el paisaje que parte de mi yo, de mi interior, de lo que siento, de lo que estoy viviendo. No solamente lo que yo veo físicamente, sino lo que yo veo como persona en mi yo, en mi interior. Esa sería entonces como una forma de abordar para ti, acercarte a la naturaleza, de hacerla sentir al lector. ¿Quieres transmitirle al lector esa misma alma, esa misma relación que tienes con la naturaleza? Claro que sí. Voy a leer Turquesas.
Cuando los pozos azules se quedan ahí sedentarios, sales absorben las turquesas enérgicas y energéticas en lodazales serenos. Cuerpos danzarines flotan al brillo del sol, mientras los pinares se mecen en el escudo fogoso, aleteando la calma que flota y los zumbidos agitados. Pozos siempre azules, al choque de suspiros en vientos peñascosos que se derritan al golpeo de instantes fugaces, en la serenidad de aguas magnéticas, al calor y el juego derramándose. Podemos decir que todo escritor, poeta, tiene una técnica para escribir o tiene una metódica para hacerlo. ¿Cuál es tu preparación, tu metódica para escribir? Bueno, el escritor tiene que tener de verdad un bagaje literario, estar comprometido con la literatura, con lo que sucede, como decía anteriormente, con la parte social, con la naturaleza, con todo lo que es el conocimiento. Pero ya metódicamente yo voy escribiendo lo que yo voy sintiendo, teniendo como referencia lo que estoy viendo en este momento, la imagen que yo estoy percibiendo y complementándolo con mi literatura. Michel Maffesoli hablaba en uno de sus libros, o titulaba uno de sus libros, El elogio de la razón sensible. ¿Consideras que tu poesía tiene un poco entonces de la razón, una mezcla de razón y sensibilidad y razón, sensibilidad e intuición? ¿Razón? Sí, precisamente el sufismo, que es una filosofía interior, donde tuve la oportunidad de conocer esta gente, los practicantes del sufismo, y conversar con ellos y dialogar precisamente sobre la razón, sobre el interior. De verdad que esto me ha conmovido muchísimo, porque mi poesía sí tiene que ver con la razón y con mi sensibilidad, con lo que yo estoy viendo, con lo que yo estoy mirando, con lo que veo en mi entorno. Y de verdad mi interior se excita, mi interior se conmueve. Soy Sepúlveda, moviéndome bajo el manto azul de un sol radiante, acariciando mi piel lozana en pasos suaves, al tropiezo de campos florecidos, paladares sedientos por la avenida Sepúlveda, urbe de Los Ángeles. Aquí fantaseo, navego en imágenes y óleos de lado a lado, escaramuzas donde el aliento sopla. Sepúlveda, ¿acaso soy un tronco sanguíneo que vuela entre dunas en carritos amarillos de bolitas negras desierto arriba? Desde México el apellido salta, entre villas, plazas, miradores, y entre sollozos y más sollozos me pregunto sobre mis raíces. ¿Qué buscas en la relación con la ciudad? ¿Esa ciudad se convierte para ti en otra naturaleza, en otro paisaje? ¿Cómo excavas esa relación con la ciudad que acabas de indicarnos? ¿Cuál es la intencionalidad que tienes alrededor del tema de la ciudad en tu poesía? Sí, a raíz del poema que acabo de leer me llamó mucho la atención que caminando yo por la avenida Los Ángeles no conocía esa avenida, cuando me asombro cuando veo un puente que dice Sepúlveda, un puente elevado, y caminando y sigo riéndome a carcajadas con una amiga cuando veo carritos amarillos de bolitas negras por la avenida Sepúlveda, y decía en el colectivo, decía Sepúlveda, o sea que los carritos se llamaban Sepúlveda. Y más adelante veo un parking que decía Sepúlveda. Me seguía sonrojada de ver tanta admiración con mi apellido, porque soy Luz Helena Sepúlveda. Entonces empecé a indagar quién era Sepúlveda en Los Ángeles y por qué esta avenida era memoria de este señor. Precisamente investigué que era una persona muy importante en esta ciudad, quien había hecho bastantes obras sociales, y es un pastor evangélico
Qué fieles. que tiene su templo también en Nueva York. Fui y conocí allá el templo Sepúlveda y de verdad que me llamó mucho la atención esta avenida. Frente a la ciudad, sí, me conmueve lo que ocurre en las ciudades, los venteros ambulantes, las personas que en este momento están consumidas por el vicio. Todo esto me conmueve y a todos estos momentos le he escrito. ¿Cuáles son las tensiones o las intensidades para realizar eso y ser consciente de que estás viviendo en lo que has denominado esos momentos? Sí, mi ¿Cierto? sensibilidad. Porque hay un gesto de la observación, hay una conciencia crítica, hay una tesis de la ciudad, ¿no? Sí, como les decía inicialmente, como socióloga muy comprometida con la ciudad y con todo lo que ocurre, con todos los fenómenos, con todo lo que estamos viendo en este momento, y de verdad que todo eso me preocupa y es una forma de desahogarme es escribiendo. Y voy a leerles el poema que se llama Ciudades. Castas sumisas en rincones citadinos escudriñan entre nubes oscuras. Arrumes de objetos ceden, juzgan, ventilan. Arman corrillos, limpian piezas, ajadas, transan esencias y truecan. Saqueos. Día a día se marean por mundos inhumanos, se desnudan ante espíritus ahogados, nadan hasta topar la noche. Solo queda el remate y el trajín en una pesadilla en la comedia. Viajeros sin horizonte cierran las horas del vacío, donde las líneas imaginarias los acechan. El poeta Octavio Paz, en su ensayo sobre la poeta norteamericana Elizabeth Bishop, dice que la poesía no tiene sexo. ¿Qué consideración te merece esa observación de Paz en tu relación con el mundo de la mujer en la poesía, o no? Sí, estoy de acuerdo con él en cuanto a que dice que la poesía no tiene sexo. ¿Por qué? Porque es que el poeta se debe al mundo, se debe a lo que ve, a lo que lo rodea, a los momentos, a todo lo que él está sintiendo en el momento de su hecho poético. La poesía nace y permanentemente se está fortaleciendo. Pienso que uno como poeta está en ese proceso de mejorar cada día, de escribir cada día lo que siente, lo que vive y no dejar pasar los momentos que se van presentando. Bueno, voy a leer Mahatma Gandhi. Aquí parto de un epígrafe de Albert Einstein. En los días futuros, las generaciones nuevas no podrán creer que una persona como Gandhi haya caminado sobre esta tierra. 1869-1948. Son los rayos del camino iluminados. Dioses y diosas lo veneran. Es la cripta de mármol entre jardines aromáticos y el lago galáctico de un ser que arrolló el sosiego de la India. Cabezas rapadas, saris flotantes y túnicas biliosas procesadas sobre manchas de papel, con rosarios de semillas blancuzcas que zumban en momentos de embrujo a la fricción de siluetas entre carcajadas derrochadas. Luz Helena Sepúlveda. Los anillos de Saturno. Facultad de Comunicación. Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, Universidad de Medellín. Coordinador, Óscar Jairo González Hernández. Aquí terminan Los Anillos de Saturno, donde la literatura, el arte y el teatro giran en la misma órbita.